Bienvenido, amados hermanos. Qué bueno. Hoy tenemos esta interesante lección, una más de las lecciones que tiene esta serie del tabernáculo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Hoy tenemos esta lección, el lugar santísimo. Ya la semana pasada estuvimos hablando acerca del lugar santo. Recuérdense que estas dos divisiones correspondían al tabernáculo, la parte principal de todo el mobiliario, de toda la infraestructura que Dios le había pues ordenado a Moisés que construyera para allí tener una comunión especial, el sumo sacerdote, los sacerdotes y el pueblo, mientras procuraban la administración de los servidores, los sacerdotes, para así ellos llevar sus sacrificios y pedirle perdón a Dios por sus pecados, por los pecados de ellos, por los pecados del pueblo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y de inmediato vamos a orar para que Dios nos bendiga y nos dé un claro entendimiento de esta lección. Y así vayamos acumulando, hermanos, el conocimiento de todas estas lecciones y podamos sacar un grandioso beneficio. Padre celestial, Dios todopoderoso, Jehová, Dios de los ejércitos, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Y te agradecemos que nos permitas estar en este momento para compartir esta interesantísima lección. Dios mío, mira a cada hermano de la Iglesia Fe y Liberación, pero también los amigos y hermanos de otras congregaciones y personas que no se congregan o que aún no han dado el paso de fe para entregarte sus vidas a ti, Señor, a quienes pido, aleluya, que tu Espíritu Santo los convenza de pecado para que abran sus corazones y se doblegan ante tu presencia. Pero ahora úsame para traerle una palabra de vida a los hermanos y amigos que me escucharán, pero también ser edificados todos para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Qué hermoso y qué precioso, hermanos, aleluya. Estamos aquí nosotros compartiendo esta interesantísima lección, el lugar santísimo. Como ya pueden ver ustedes aquí, aleluya, gloria a Dios, tenemos nosotros el velo. Amén, el velo. Aquí pues, ese velo, ya sabemos que la parte que estaba acá, que ya lo hablamos la semana anterior, es el lugar santo. Y estaba este velo, que era la parte que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y dentro del lugar santísimo tenemos pues nosotros este hermoso mobiliario que era el arca del pacto. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. De inmediato vamos a tener, hermano, la lectura. Hebreos capítulo 9, verso 3 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y la verdad práctica: por la sangre del Señor Jesús, el velo de la separación fue rasgado. Y hoy tenemos libertad y confianza para entrar al trono de la gracia. Qué bueno, hermanos. Ahora vamos a disfrutar, vamos a ver unas imágenes que nos van a ayudar a comprender este hermoso lugar donde la presencia de Dios tenía una manifestación especial y donde única y solamente el sumo sacerdote podía, hermanos, entrar a ministrar. Nadie más podía ir a este lugar. Bendito y alabado sea el nombre de Dios.
ya acabando de ver el recorrido, de inmediato vamos, hermanos, a tomar, aleluya, el contenido de esta interesantísima lección. Bendito y alabado sea el nombre del Señor para siempre. El primer punto a desarrollar será el velo del lugar santísimo. Pero ¿saben qué, hermano? El lugar santísimo era el lugar más reservado del tabernáculo. Representaba la plenitud de la presencia de Dios que habitaba en el pueblo de Israel. Por eso en esta lección estudiaremos la posición del velo en el lugar santísimo. El velo, el primer punto que debemos analizar es el velo, mírenlo aquí, como barrera al libre acceso a la presencia de Dios. Este velo que estaba puesto en el lugar santísimo y que dividía el lugar santo del lugar santísimo, era una barrera que los sacerdotes, que no eran el sumo sacerdote, no tenían acceso a este lugar, donde se manifestaba la presencia de Dios de una forma muy especial. Sin embargo, hermanos, sabemos que el velo era una cortina hecha de lino fino, blanco, entretejido con hilos de colores azul, púrpura y carmesí. Miren aquí los colores: azul, púrpura, carmesí. Eran parte de los trenzados que se usaban. Tomamos este como un modelo para que nuestra imaginación pueda apreciar de cierta forma el trabajo que se realizaba en estas cortinas. El propósito de este velo era obviamente crear una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, ¿cuántas veces entraba el sacerdote a este lugar donde estaba el arca del pacto que pudimos ver en el video anterior? Hermanos, el sacerdote solo entraba a este lugar una sola vez al año, en el día de la expiación. Las personas comunes, los sacerdotes, no podían entrar a este lugar, y para eso estaba este velo, para decirle: mira, detente. Lleguen hasta aquí, pueden llegar hasta el candelero, los sacerdotes podían llegar hasta la mesa de los panes de la proposición, podían llegar hasta ese lugar, pero no podían traspasar el velo y entrar al lugar santísimo, porque estaba destinado solo para el sumo sacerdote. Recuérdense que hemos dicho de manera insistente, amados hermanos, que este lugar era un lugar donde el sacerdote entraba una sola vez al año. De manera que no podía entrar cualquier persona. Por eso Cristo vino como sumo sacerdote, porque Él era el único que podía pasar del lugar santo al lugar santísimo. El velo tenía un bordado especial con la figura de querubines. ¿Por qué tenía querubines, hermanos? Los querubines son seres angelicales, seres celestiales, que acompañaban el trono de Dios. Eso lo podemos hallar en las Escrituras. El hecho de que el velo tuviera ese diseño que incluía los querubines, quería decir que en el lugar santísimo en el cielo, al lado y junto a la presencia de Dios, están estos seres celestiales, estos seres angelicales, sirviendo, adorando, alabando y glorificando el nombre del Señor para siempre. Satanás fue un querubín. Satanás disfrutó de ese privilegio de estar en la misma presencia de Dios. Sin embargo, Satanás no valoró esa posición, y como le ocurre al ser humano, ambicioso por querer más de lo que ya era demasiado para él, porque muchas veces no nos saciamos con lo que Dios nos permite tener, quiso obtener más de lo que tenía y cayó entonces en una prevaricación, en un pecado. El velo y el trenzado de sus hijos. Fíjense que hemos hablado de dos tópicos: el velo como barrera, pero el velo tenía un bordado especial. O sea, queremos analizar bien el velo. El velo era una barrera.
pero a la vez tenía un diseño que nos llevaba a entender de qué manera y qué seres habitan en la presencia de Dios allá en el cielo. Y esos tejidos, ese trenzado, ¿qué significaba, mis amados hermanos? Los tejidos, hermanos, que podemos ver, voy a mover la imagen para que ustedes puedan apreciarlo mejor y así observarlos. Estos, hermanos, constituían el velo que demarcaba el lugar santo y el lugar santísimo. Son símbolos del carácter santo y pleno de nuestro Señor. Recuérdese que el color azul apunta a su divinidad. El color azul apunta a su divinidad, Él es divino, viene del cielo. El color azul apunta a su divinidad. Hermanos, mientras que el púrpura a su realeza. Era el color que usaban los reyes. Pero también tenemos, hermano, el blanco, que apuntaba a su santidad. Aquí se ve como medio amarilloso, pero realmente en el diseño del tabernáculo era blanco. Lo que sucede es que este es un modelo parecido para que nos traiga a nosotros en la imaginación un concepto más claro, porque al verlo nos permite imaginarnos mejor. Pero aquí tenemos fibras blancas y por último el carmesí, hermano, que representaba su sangre, la obra expiatoria que Cristo hizo por la humanidad. El escritor a los hebreos trae una imagen fuerte y viva del velo, hermano, cuando en sus escrituras ya hemos dicho que representa la carne de Cristo con la unión de la naturaleza humana y divina de nuestro Señor. Él nos dice claramente que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Por qué la carne, hermano? La carne era un velo. La carne no permitía que la humanidad pudiera ver al Hijo de Dios. La carne era lo que le creaba confusión a los hombres y a las mujeres de aquellas épocas. Cuando veían a un hombre con carne, con manos, con pies, con ojos, y no podía caber en su mente que podía haber un ser espiritual ahí, que el Hijo de Dios iba a estar, amados hermanos, entre nosotros y habitar. Esa carne era una especie de velo que impedía que las gentes pudieran accesar al verdadero ser que había detrás de ese cuerpo humano, con sus debilidades, con sus limitaciones, pero ahí estaba, tal y como ocurría en el lugar santísimo. Detrás de ese velo estaba un lugar especial donde el sacerdote se encontraba con su creador, con su Dios. Tú y yo hoy tenemos ese privilegio y podemos encontrarnos en la presencia del Señor. Alabado y glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. De inmediato, hermano, vamos a avanzar y aprovechar ahora para el punto número 2, el propósito del velo interior. 3 puntos vamos a analizar en este tema. Número 1, el velo era un símbolo de la presencia de Dios en el lugar santísimo. Segundo, el velo, un impedimento al acceso de la presencia de Dios, a la presencia de Dios. Y tercero, el velo indicaba el camino a la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Mis amados hermanos, ya aquí ustedes pueden ver el velo. Aquí pueden ver con más claridad ustedes los querubines. Es una especie de representación, no que exactamente era así, porque lo que queremos es traerle a su imaginación la capacidad de poder tratar de imaginarse esa hermosa cortina, porque un velo era una cortina, esa hermosa cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Hermano, nadie puede ver a Dios.
y continuar vivo. La misma palabra, pues, nos presenta esta declaración. Pero los hombres sí podían ver el velo, que quería indicar que detrás de ese velo sí se manifestaría la presencia plena de Dios. En el hebreo, en el libro de los Hebreos, el velo, ya lo hemos dicho, tipifica la carne de Cristo que ocultaba la presencia divina de su cuerpo. El velo es un impedimento al acceso a la presencia de Dios. El lugar santo, donde podían llegar los sacerdotes, donde podían ministrar, que ya lo vimos la semana pasada, estaba cerca de la presencia de Dios, pero aún no habían llegado a la presencia de Dios. Hombres y mujeres fieles que le servían a Dios de todo corazón, alabado sea su nombre, estaban cerca, mas no podían llegar a la presencia de Dios. Y tú y yo, ¿dónde estamos hoy? ¿A dónde nos ha llevado Cristo? ¿Y hacia dónde nos dirige ahora el nuevo pacto? Nos ha abierto la oportunidad de que podamos estar ante la misma presencia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos puede dar un gloria a Dios? Porque tú y yo, mire, esta mañana los hermanos estaban orando ya desde las 5, nuestra iglesia maravillosa, fieles, siervos de Dios, aleluya, soldados que pelean la batalla. ¿Cómo estaban deleitándose ante la presencia? Y tenían como ese regocijo, esa seguridad de que estaban hablando con Dios, de que estaban ante Él. Sí, eso es lo que Cristo quiso hacer. Cristo hizo posible eliminar esa cortina, ese tabernáculo, ese impedimento, para que ahora usted y yo podamos entrar confiadamente ante el trono celestial. Ahora usted y yo podemos entrar en una plena e íntima comunión con el Creador de los cielos y la tierra, con Jehová Dios de los ejércitos. En el lugar santo se permitía la entrada a los sacerdotes comunes, mas no en el lugar santísimo. Tú y yo, la palabra de Dios nos llama que somos reyes y sacerdotes. La ventaja nuestra es que nosotros ya no nos tenemos que quedar en el lugar santo con el candelero ni con la mesa de los panes de la proposición, sino que podemos cruzar, porque ya no hay libremente caminar hacia el lugar santísimo y entrar a la gloriosa presencia de Dios. El velo, hermano, sin embargo, indicaba el camino a la presencia de Dios. Ese velo le decía, miren, por aquí, atravesando esta cortina, es que está la presencia de Dios. Sabemos, hermano, que solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. ¿Pero por qué? Porque él era el mejor. Porque él era el que tenía las condiciones. No, hermano. No era por méritos personales, ni por la hermosura del velo. El sacerdote, el sumo sacerdote, para poder entrar allí tenía que expiar, hacer un sacrificio de expiación, un sacrificio que le otorgara el perdón, un sacrificio que lo preparara. Él tenía que lavarse en la fuente, él tenía que hacer todo un procedimiento, todo, hermano, un protocolo. La única función del sacerdote era expiar el propio pecado de él y también expiar el pecado del pueblo. Por eso toda la orientación divina en cuanto a la pureza del sumo sacerdote y de su casa era rigurosa. Pero hoy la obra expiatoria de Jesús es el único medio que tenemos para llegarnos a la presencia de Dios, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gracias al Maestro, a Jesús de Nazaret, este velo que está ahí, hermano, queda eliminado, permitiéndonos a ti y a mí entrar ante el trono de la gracia. Recapitulemos un poco, hermano. El velo del lugar santísimo, eso fue lo que hablamos en el punto 1. El velo como barrera al libre acceso a la presencia de Dios. Aquí estaba dividiendo el lugar santo del lugar santísimo. El velo tenía un bordado especial con figuras de querubines y el velo y el trenzado de sus hilos. Aquí
podemos ver las figuras de querubines que tenía. En el punto 2, el propósito del velo interior, el velo era un símbolo de la presencia de Dios en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el velo, así como la sangre, como la carne de Cristo, ese velo representaba que en ese lugar había una presencia especial donde Dios se manifestaba. El velo realmente es un impedimento al acceso a la presencia de Dios, pero también el velo indicaba el camino a la presencia de Dios. ¿Cómo era el lugar santísimo? ¿Qué había en él? Bien, hermanos, estos son los últimos 3 puntos que vamos a dialogar. Los últimos 3 puntos que vamos a dialogar. Aquí lo tenemos, hermanos. El lugar santísimo. Su forma era cuadrangular. Significaba que por todos los lados, alto, ancho y largo, medía lo mismo. De manera que era totalmente cuadrangular, pero a la vez, hermano, era más pequeño que el lugar santo. Medía unos 10 codos de altura, 10 de ancho y 10 de largo. Tenemos que saber, hermanos, que esas medidas eran medidas hebreas. Siempre tienen una pequeña diferencia en cuanto a las medidas que nosotros usamos, que son de otra forma más precisa que la que ellos usaban en aquellos tiempos. Nosotros usamos los sistemas decimales y otros tipos de métricas. Pero hermanos, ¿saben qué? Ese lugar tenía esa forma cuadrangular, especial, y posiblemente puede tener mucho significado para nosotros. Pero a Dios le gustan las cosas iguales para todos. Dios es un Dios de igualdad. Dios es un Dios que nos da a todos las mismas oportunidades. En ese lugar todo era el mismo tamaño y allí se manifestaba la presencia de Dios de una forma gloriosa. ¿Qué contenía el lugar santísimo? ¿Qué muebles había allí? Nosotros pudimos ver en el video, pero recapitulamos aquí, le decimos que lo que había allí era el arca del pacto. ¿Qué significaba el arca del pacto? Tipificaba la plenitud de la presencia de Dios, su santidad, gloria y majestad. Allí Dios habitaba entre su pueblo. En el Nuevo Testamento esta imagen revela lo que Pablo escribió a los Efesios. Pablo dice en Efesios 3, 17 al 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermano, esto no está en el material, pero cuando vemos esas dimensiones del lugar santísimo, de que tanto lo alto, lo ancho, como lo largo eran iguales, es como si nos dijeran, en cierta forma, que Dios lo llena todo y a la misma capacidad. Que no hay nada tan alto que la presencia de Dios no lo llene. Que la presencia de Dios es tan fuerte que todo lo puede llenar a su máxima capacidad. No hay nada, no hay corazón, no hay situación. Dios está en todos los lugares, Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, omnipresente, aleluya. Y esa dimensión quizás no quiera decir Dios es lo mismo desde donde quiera que tú lo veas. Pesa lo mismo, mide lo mismo, alcanza lo mismo, logra lo mismo, siempre tiene el mismo poder, aleluya. Cuando usted tiene algo que es igual por todos los lados,
De cualquier manera que usted lo tome, siempre lo va a tomar de la misma manera. Y usted será capaz de tomarlo. Aleluya. Y luego de conocerlo, sabe cómo manejarse. Dios es así, hermano. Dios, aleluya, nos dice que su lugar es igual. La palabra de Dios dice que Dios siempre está en su trono, dispuesto a escucharnos a nosotros y a ir a nuestro auxilio. Ahora, el punto 3. ¿Qué podemos aprender por el trono de Dios y la importancia del lugar santo, no del lugar santísimo? Hermanos, el lugar santo era la antesala del lugar santísimo, lo que muestra que para llegar al lugar santísimo había que pasar por el lugar santo, donde se ministraba y donde también el que entraba debía estar puro y en condiciones de santidad, aleluya, apropiadas y adecuadas para poder ministrar. Dios necesita que tú y yo, amados hermanos, conservemos la santidad. Agradecemos a Dios que nos haya salvado, pero tú y yo tenemos un compromiso. ¿Cuál es ese compromiso? De nosotros, aleluya, purificarnos, regenerarnos, doblegarnos ante la palabra y obedecerla. Hermano, tenga cuidado, la palabra de Dios nos advierte que tenemos un adversario que va a luchar por hacernos perder nuestra santidad, por hacernos perder nuestra relación con Dios. Pero vamos a darle batalla al diablo y vamos a ganarla en el nombre de Jesús, aleluya, porque tenemos al Cordero de Dios, al Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario, porque tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude a perseverar, y tenemos al Padre que escucha nuestros clamores, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. De manera que ya hemos llegado hasta este hermoso lugar, donde el sacerdote iba a orar por su propio pecado y por el pueblo. Tú y yo tenemos una responsabilidad similar. Mucha gente quizás no puede clamar por yo mismo, pero tú y yo podemos ir a la presencia de Dios, estar ante ella e interceder por aquellos que aún ellos mismos ni siquiera comprenden ni entienden. Pero qué bueno que tú y yo somos hoy reyes y sacerdotes del Creador de los cielos y la tierra y podemos interceder y clamar. Gracias a Dios ya no hay velo. Gracias a Dios Cristo quitó el velo. Y ya tú y yo podemos entrar al lugar santísimo. A ese lugar que en la antigüedad, en el templo del tabernáculo, solo el sumo sacerdote podía entrar. Hoy tú y yo tenemos acceso. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Ya en esta lección hemos llegado al lugar santísimo, pero nos falta ver el arca del pacto, que sí la vimos en el video, pero usted la podrá ver. Así que hermano, ya usted sabe, hoy contamos la historia de lo que significaba ese velo en el lugar santísimo y lo que era el lugar santísimo, pero la historia de hoy de ese lugar es totalmente diferente. Aprovechemos ahora las condiciones que tenemos para ir ante el trono de la gracia y presentarle a Dios las necesidades múltiples que tiene este mundo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Mi nombre, Adiel Taveras Angomás, tu hermano y amigo, que me congrego en el Centro de Restauración Espiritual Fe y Liberación. Allí en esa casa donde adoramos al Señor y donde estamos, por este tiempo especial de pandemia, brindándole servicios, aleluya, los domingos, en un lugar que aquí en La Romana le llaman el Parque Infantil. Está frente al Monumento a la Biblia en nuestra ciudad de La Romana, donde pastorea Miqueas Taveras y Rosa Marte de Tavera. Dios te bendiga, Dios te guarde, un placer siempre compartir contigo y espero que seas edificado una vez más. Y sobre todo, amados hermanos, que estas lecciones nos sirvan para tú y yo ser mejores hijos para la gloria y la honra de Dios y para bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros somos los hijos de Dios. Vamos a propagar la palabra del reino. Comparte esta lección con otras personas en cualquier momento y en cualquier lugar. Dios te bendiga mucho siempre.